Águeda Montero estaba sentada en la mesa de su oficina, girando distraídamente su anillo de bodas. Hoy era un martes cualquiera de mayo, para todos, excepto para ella. Hace 5 años, en este día, ella y Sergio se habían casado. Sonrió recordando aquel día, impregnado del aroma de las lilas y el champán. El teléfono sobre la mesa vibró, sacándola de sus agradables recuerdos. Un mensaje de Sergio, a las 19 en el restaurante, Palermo. Te he echado de menos. Águeda sonrió. Sergio nunca olvidaba las fechas importantes, pero siempre conseguía añadir un elemento de sorpresa. Y ahora también, no habían discutido planes para la noche, ella pensaba preparar algo especial en casa. El restaurante, Palermo, era uno de los más refinados de la ciudad, no se podía entrar así como así, las mesas se reservaban con semanas de antelación. Miró el reloj, ya casi las 4, y aún tenía que mostrar un apartamento a posibles clientes a las 5. Marina se dirigió a su asistente, asomándose a la oficina contigua. ¿Podrías encargarte tú de la visita con los Ovino hoy? Tengo planes inesperados para la noche. Marina levantó la vista del monitor y sonrió con comprensión. ¿Aniversario? Sí, asintió Águeda. 5 años. Sergio ha reservado mesa en Palermo. Vaya. Silbó Marina. Tu marido sabe cómo sorprender. Por supuesto, yo me encargo de la visita. Ve a prepararte para tu noche especial. Águeda sonrió agradecida. Su trabajo como agente inmobiliaria le daba independencia financiera y horarios flexibles, lo que era perfecto para la vida familiar. Por supuesto, a veces tenía que pasar las noches mostrando propiedades, pero Sergio siempre lo entendía. Además, su propia carrera como abogado también solía interferir en su tiempo personal, así que ambos habían aprendido a valorar los momentos juntos. En casa, Águeda se dio una larga ducha relajante, se dedicó tiempo al maquillaje, eligió los pendientes de zafiros que Sergio le había regalado en su último cumpleaños. El vestido negro resaltaba perfectamente su figura esbelta y hacía destacar sus ojos azules. El toque final, su perfume favorito. En el taxi se sorprendió sintiendo nervios, como antes de una primera cita. 5 años de matrimonio, y él aún conseguía hacer que su corazón latiera más rápido. Sergio ya la esperaba en la entrada del restaurante, alto, en forma, con un traje que le sentaba impecablemente. Cuando ella bajó del taxi, sus ojos se iluminaron con esa luz especial que siempre la hacía sentirse como la única mujer del mundo. «Estás preciosa», le dijo, besándola en la mejilla y ofreciéndole el brazo. La noche estuvo llena de recuerdos, risas y planes de futuro. Después de los platos principales, cuando el camarero trajo el postre, Sergio sacó del bolsillo interior de su chaqueta una cajita de terciopelo. «Este año quería regalarte algo especial», dijo, extendiéndole la cajita. «Algo que simbolizara nuestro amor, raro y eterno». Águeda abrió la cajita con emoción y contuvo la respiración. Sobre el terciopelo negro descansaba un collar de oro blanco con una extraordinaria piedra rojo oscuro en el centro, rodeada de pequeños diamantes. Es precioso», susurró, sin poder creer lo que veía. «Pero debe de costar una fortuna». «No se trata del precio, sino de que te mereces mucho más», respondió simplemente. «Permíteme ayudarte a ponértelo». Sus dedos estaban cálidos cuando abrochó el cierre en su cuello. La piedra tocó suavemente la piel en el hueco entre las clavículas. «¿Cómo me queda?», preguntó Águeda, sin poder verse. «Perfecto», exhaló Sergio, y en sus ojos se leía tal adoración que a ella se le cortó la respiración. «Como si hubiera sido creado para ti». Más tarde, en casa, mirándose en el espejo, Águeda no podía apartar la vista del collar. La piedra parecía brillar desde dentro, hipnotizando con la profundidad de su color. Parecía como si se reflejara todo un universo en ella. «Gracias», susurró cuando Sergio la abrazó por detrás, mirando su reflejo. «Es el mejor regalo». «Te amo»,
le dijo, besándole el cuello. Feliz aniversario, amor mío. Esa noche tuvieron sueños extraños, vívidos, llenos de imágenes confusas y una sensación de inquietud. Pero por la mañana, en el ajetreo de prepararse para el trabajo, ambos se olvidaron de ellos, como si esos sueños se hubieran disuelto en los rayos del sol matutino. 2 semanas después, Águeda se apresuraba hacia una importante reunión con clientes que querían comprar un ático en el centro de la ciudad. El negocio podía traerle una sustanciosa comisión y no quería llegar tarde. El collar que le había regalado Sergio se había convertido en su amuleto de la suerte, se lo ponía para todas las reuniones importantes y, de manera extraña, cada una de ellas terminaba con éxito. El día era cálido y las calles del centro estaban llenas de gente. Apresurándose entre la multitud, Águeda chocó accidentalmente con una joven gitana vestida con una falda colorida y vistosa. Perdón, dijo automáticamente, sin siquiera mirar a la mujer, y quiso seguir adelante. Espera. Gritó una voz fuerte a sus espaldas. Águeda se dio la vuelta y vio a la misma joven gitana, que la miraba con ojos dilatados de horror. La mirada de la chica estaba clavada en el collar. «Quítate inmediatamente ese collar», exclamó la gitana, retrocediendo un paso. Águeda se tocó involuntariamente el granate y frunció el ceño. «¿Perdón?» «Está maldito», susurró la gitana, y su rostro moreno pareció palidecer. «Ese collar es de mi familia, fue robado hace muchos años. Lleva una maldición para todos los que lo llevan sin tener derecho». Águeda se rió nerviosamente, mirando alrededor. Algunos transeúntes les echaron miradas curiosas, pero nadie se detuvo. «Creo que se equivoca», dijo, retrocediendo. «Es un regalo de mi marido». «Tu marido no sabe lo que compró», negó con la cabeza la gitana. Su voz sonaba inusualmente seria, sin esa entonación afectada que suelen usar las adivinas callejeras. «La piedra se llama lágrima del varón. Es una reliquia familiar del linaje de los Rubín. Fue robada a mi abuelo hace casi 30 años, la noche de su muerte. Desde entonces el collar pasa de una mujer a otra, trayendo desgracias y muerte. Quítatelo antes de que sea demasiado tarde». Águeda sintió como un escalofrío le recorrió la espalda, pero rápidamente se recompuso. Vivía en un mundo moderno, donde no había lugar para supersticiones y maldiciones. Además, conocía perfectamente esta táctica, asustar y luego ofrecer quitar la maldición a cambio de dinero. «Gracias por su preocupación, pero tengo prisa», dijo secamente y se alejó rápidamente. «Tú misma vendrás a buscarme», le gritó la gitana. «Me llamo Aída, pregunta en el campamento junto al mercado del río. Ven cuando empiecen las señales». Águeda no se dio la vuelta, solo aceleró el paso, tratando de sacarse de la cabeza este extraño incidente. Sin embargo, en la reunión con los clientes se sorprendió varias veces tocándose maquinalmente el granate, como comprobando que siguiera ahí. Por la noche le contó lo sucedido a Sergio, tratando de convertirlo todo en una broma. «Imagínate, una gitana intentó convencerme de que mi collar está maldito y pertenece a su familia», dijo, removiendo la salsa para la pasta. Sergio, ¿qué estaba poniendo los cubiertos? Se quedó inmóvil. ¿Una gitana? ¿Qué dijo exactamente? Águeda, sorprendida por su reacción, se encogió de hombros, las tonterías de siempre. Que el collar fue robado a su abuelo, que tiene una maldición, algo sobre la lágrima del varón. Bobadas, por supuesto. Solo quería sacarme dinero por quitar la maldición. Por supuesto, bobadas, aceptó Sergio demasiado rápido, volviendo a poner la mesa. Pero quizás no deberías llevar el collar constantemente. Es para ocasiones especiales. Águeda miró a su marido con sorpresa, pero tú mismo dijiste que me quedaba perfecto. Además, es mi amuleto, todos los negocios salen bien con él. Sí, sí, por supuesto, asintió Sergio, pero ella notó que evitaba su mirada. Solo pensé que llevarlo constantemente podría dañar el cierre o la piedra. Es antiguo.
Lo compraste en una tienda de antigüedades, ¿verdad? Preguntó Águeda. Por un momento cruzó por el rostro de Sergio una expresión extraña, pero rápidamente sonrió, por supuesto, en esa del centro de la ciudad. Esa noche Sergio estuvo inusualmente callado, y cuando se acostaron, Águeda notó que se quedó mucho tiempo despierto, mirando al techo. Normalmente se dormía casi al instante en cuanto su cabeza tocaba la almohada. ¿Todo bien?, preguntó, poniendo la mano en su pecho. Sí, respondió, cubriendo su mano con la suya. Solo mucho trabajo. Pienso en el juicio de mañana. Pero ella sentía que no se trataba solo del trabajo. Algo había cambiado después de su relato sobre la gitana. ¿Acaso Sergio, siempre tan racional y lógico, había creído en esas tonterías sobre la maldición? Al dormirse, Águeda volvió a tocar el granate, que se había quitado para la noche y había puesto en la mesilla. En la duermevela le pareció que la piedra estaba cálida, como si estuviera viva, aunque eso, por supuesto, era imposible. En los días siguientes, Águeda notó que Sergio se había vuelto más distante. Regresaba tarde a casa, alegando un caso complicado, y a menudo se quedaba en su despacho hasta altas horas. Cuando ella preguntaba si todo estaba bien, él aseguraba que solo estaba ocupado con el trabajo, pero sus ojos permanecían inquietos. El miércoles por la noche, aproximadamente un mes después del aniversario, Águeda estaba preparando la cena cuando oyó un ruido extraño desde el dormitorio, como si algo hubiera caído. Estaba sola en casa, Sergio se había retrasado en la oficina. Con un paño de cocina en la mano subió al piso de arriba y se quedó inmóvil en la puerta del dormitorio. El joyero, que normalmente estaba sobre el tocador, yacía en el suelo con su contenido esparcido por la alfombra. La ventana estaba cerrada, no tenían gato, y Águeda no podía explicar cómo había podido caer el joyero. Se puso de rodillas para recoger las joyas y se quedó inmóvil cuando sus dedos tocaron el collar con el granate. La piedra estaba cálida, casi caliente, como si la hubieran tenido mucho tiempo en la mano. Águeda retiró rápidamente la mano, luego, venciendo una extraña sensación de incomodidad, volvió a coger el collar y lo examinó atentamente. Nada inusual, un trabajo precioso, el color profundo de la piedra, el brillo de los diamantes. Y sin embargo, algo no estaba bien. Guardó todas las joyas de vuelta en el joyero, pero puso el collar aparte, en el tocador. Por alguna razón, la idea de guardarlo junto con las otras joyas le causaba malestar. Bajando las escaleras, Águeda oyó cómo giraba la llave en la cerradura. Había vuelto Sergio. Parecía cansado, con ojeras. ¿Ha pasado algo?, preguntó, notando su expresión. Águeda le contó lo del joyero. Probablemente estaba cerca del borde, se encogió de hombros Sergio, quitándose la chaqueta. Esta mañana abrimos la ventana, quizás fue la corriente. Su explicación sonaba razonable, pero por alguna razón no convenció a Águeda. Y además el collar estaba cálido, dijo, siguiéndolo a la cocina. Caliente, como si acabaran de quitárselo. Sergio se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué? La piedra estaba cálida, repitió. ¿Es normal eso? No, por supuesto que no, respondió demasiado rápido. Quizás te lo pareció. O él solo calentó. Estaba en el joyero, le recordó Águeda. Y el joyero estaba en la sombra. Sergio desvió la mirada. No lo sé, Águeda. Quizás lo tuviste en la mano más tiempo del que piensas y se calentó con tu calor. Ella quiso objetar que apenas había tocado el collar, pero en ese momento sonó el temporizador del horno y la conversación se interrumpió. Durante la cena Sergio estuvo inusualmente callado, respondía con monosílabos y constantemente revisaba el teléfono, como si esperara un mensaje importante. Sergio, no pudo más Águeda cuando cogió el teléfono por tercera vez. ¿Qué está pasando? Estas últimas semanas no eres tú mismo. ¿Es por el trabajo? Él levantó los ojos, y por un momento le pareció que quería decir algo, algo importante. Pero luego sonrió débilmente.
Sí, el trabajo. Un caso complicado, muchos matices. Perdón por no prestarte suficiente atención. Águeda cubrió su mano con la suya. Siempre estoy aquí, ya lo sabes. Si necesitas hablar o simplemente distraerte. Lo sé, asintió, apretando sus dedos. Gracias. Más tarde, cuando se preparaban para dormir, Águeda recordó el collar. Por cierto, ¿no recuerdas qué dijo el vendedor de la tienda de antigüedades sobre la historia de este collar? Sergio, que se estaba lavando los dientes, se quedó inmóvil por un segundo, luego continuó, nada especial. Que es antiguo, trabajo artesanal, piedra rara. El típico discurso comercial. ¿Y el nombre Lágrima del Varón te suena? Cerró el agua y se volvió hacia ella, con el rostro tenso. ¿Por qué preguntas? Esa gitana llamaba a la piedra Lágrima del Varón, se encogió de hombros Águeda. Decía que era una reliquia familiar del linaje. Rubín, creo. Sergio se secó la cara con la toalla, evitando su mirada. No, el vendedor no dijo nada de eso. Escucha, no demos importancia a las palabras de cualquier adivina callejera, ¿vale? Por supuesto, asintió Águeda, aunque no se le quitaba la sensación de que su marido ocultaba algo. Esa noche volvió a tener sueños inquietantes. Veía un campamento gitano, hogueras, oía sonidos de violín y llanto de mujer. En un momento apareció ante ella la imagen de un gitano mayor con rostro orgulloso y cabello gris, que la miraba con tanta tristeza que se le encogía el corazón. Extendía la mano, como pidiendo que le devolvieran algo. Águeda despertó con el corazón acelerado y la sensación de que las lágrimas le corrían por las mejillas. Sergio no estaba a su lado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Águeda se levantó y fue por el pasillo hasta su despacho, de donde salía una franja de luz por debajo de la puerta. Abrió silenciosamente la puerta. Sergio estaba sentado ante el ordenador, su rostro a la luz azulada de la pantalla parecía demacrado y cansado. Leía algo, tomando periódicamente notas en un cuaderno. ¿Sergio? Lo llamó. ¿Por qué no duermes? Se sobresaltó y se apresuró a cerrar la ventana del navegador. Águeda. Me has asustado. Perdón. Me desperté y no estabas. No podía dormir, decidí trabajar, dijo, apagando el ordenador. Vamos a la cama. Cuando volvieron al dormitorio, Águeda notó que el collar, que había dejado en el tocador, ahora estaba en la mesilla del lado de Sergio. Habría jurado que no lo había cambiado de sitio. ¿Has tocado el collar?, preguntó, señalando la mesilla. Sergio miró la joya y negó con la cabeza. No. ¿No lo pusiste tú ahí? Lo dejé en el tocador. Ambos se quedaron mirando el collar, como esperando que diera alguna explicación. La piedra brillaba tenuemente a la luz de la luna que se filtraba por las cortinas mal cerradas. Quizás te olvidaste, sugirió Sergio. Ha sido un día largo. Quizás, convino Águeda sin convicción, aunque estaba casi segura de que no había tocado el collar. Se acostaron, pero ambos tardaron mucho en dormirse, mirando la oscuridad y escuchando el silencio de la casa, que por alguna razón parecía lleno de palabras no dichas y secretos. A la mañana siguiente, Águeda decidió hacer una pequeña investigación. Cuando Sergio se fue al trabajo, encendió el ordenador de su despacho y revisó el historial del navegador. Para su sorpresa, estaba completamente limpio. Sergio nunca antes había borrado el historial, se tenían confianza mutua y no guardaban secretos. Se recostó en el respaldo de la silla, reflexionando. Algo estaba pasando claramente, y ese algo había empezado después de su encuentro con la gitana. Quizás las respuestas debía buscarlas no aquí, sino en la fuente. Águeda cogió el teléfono y llamó a la oficina, avisando de que se tomaba el día libre por asuntos personales. Luego se cambió de ropa, poniéndose vaqueros y camiseta, cogió el bolso y se dirigió al mercado del río, del que había hablado Aída. El mercado era un lugar ruidoso donde vendían de todo,
desde verduras frescas hasta electrónicos de segunda mano. Águeda se sentía incómoda vagando entre los puestos, sin saber a dónde ir. Finalmente, decidió preguntar a una mujer mayor que vendía flores. Perdone, ¿sabe dónde puedo encontrar un campamento gitano? Busco a una mujer llamada Aída. La mujer la miró con desconfianza de arriba a abajo. ¿Para qué quiere a los gitanos, señorita? Necesito hablar con Aída. Es un asunto personal. La florista negó con la cabeza. Esto no va a acabar bien. Pero ya que ha decidido. Vaya detrás del mercado, tras el aparcamiento hay un campo. Llevan ahí una semana. Águeda agradeció a la mujer y se dirigió en la dirección indicada. Efectivamente, detrás del mercado, en un campo junto al río, se había instalado un pequeño campamento, varios remolques, un par de tiendas, una hoguera en el centro. Se acercó vacilante al campamento. Algunos niños gitanos que jugaban junto a los remolques la notaron y se callaron, mirando con curiosidad a la desconocida. Una mujer mayor que tendía la ropa se dio la vuelta y gritó algo en su idioma. Del remolque más cercano salió Aída. Se veía diferente que en la calle, el pelo recogido en un moño sencillo, ropa más sobria. Miró a Águeda sin sorpresa, sabía que vendrías. Vamos dentro, hablemos. Águeda la siguió al remolque, que resultó ser sorprendentemente acogedor y limpio. Nada de bolas de cristal ni cartas del tarot, un espacio habitable normal con sofá, mesa, pequeña cocina. Siéntate, Aída señaló el sofá. ¿Quieres té? No, gracias, negó Águeda. He venido a preguntar sobre el collar. Aída suspiró, las señales ya han empezado, ¿verdad? Si no, no habrías venido. ¿Qué señales? Cosas extrañas pasan en casa. Los objetos se mueven. Los sueños se vuelven inquietantes. Las personas cercanas se distancian. Águeda se estremeció. Aída describía exactamente lo que había estado pasando las últimas semanas. Son solo coincidencias, dijo, pero su voz sonó insegura. No hay coincidencias cuando se trata de la lágrima del varón, negó Aída. Cuéntame, ¿cómo llegó el collar a ti? Mi marido me lo regaló en nuestro aniversario de boda. Lo compró en una tienda de antigüedades. Aída sonrió amargamente. ¿En una tienda de antigüedades? ¿Estás segura? Sí, por supuesto. ¿Y cuándo preguntaste a tu marido sobre la historia del collar, qué respondió? Águeda vaciló. Él dijo que el vendedor no contó nada especial. Solo que es trabajo antiguo, piedra rara. Miente, dijo simplemente Aída. Tu marido compró el collar en una casa de empeños. Ha pasado muchas veces de mano en mano y cada vez ha traído desgracia a sus dueñas. ¿Cómo sabes que lo compró en una casa de empeños? Porque he seguido el rastro del collar todos estos años. Aparece en casas de empeños o en subastas, lo compran para regalárselo a esposas o amantes. Después de un tiempo empiezan los problemas y al final la joya vuelve a aparecer en una casa de empeños o en venta, a veces después de la muerte de la propietaria, a veces después de que la familia decide deshacerse de él para detener la cadena de desgracias. Son solo supersticiones, objetó Águeda, aunque su voz tembló. En el mundo moderno no hay lugar para maldiciones. Aída sonrió tristemente. El mundo es mucho más viejo y complejo de lo que todos ustedes piensan. Escucha la historia de la lágrima del varón. Sacó de un armario una fotografía vieja enmarcada y se la entregó a Águeda. En la imagen había un gitano mayor con perfil orgulloso y cabello plateado, el mismo hombre que Águeda había visto en sueños. Este es mi abuelo, János Rubín, varón de nuestro linaje, dijo Aída. Hace 30 años fue asesinado en su casa. Los asesinos buscaban dinero, pero se llevaron también las joyas familiares, incluido este collar con granate, que se transmitía en nuestra familia de generación en generación. La piedra se llamaba lágrima del varón, porque, según la leyenda, el primer varón Rubín la encontró cuando lloraba a su esposa.
su lágrima cayó a la tierra y se convirtió en esta piedra. Bonita leyenda, comentó Águeda. El abuelo murió desangrándose y tuvo tiempo de pronunciar una maldición, continuó Aída, como si no hubiera oído sus palabras. Dijo que el collar traería desgracia a todos los que lo poseyeran sin tener derecho, hasta que volviera a la familia Rubín. Cada persona que lo lleve debe morir antes de un año desde el día en que se lo puso por primera vez. Y la maldición funciona, en estos años 6 mujeres han muerto en circunstancias extrañas, todas eran propietarias del collar. Águeda sintió cómo se le erizaba el vello. Si el collar es tan peligroso, ¿por qué simplemente no lo compraste en esa casa de empeños antes de que lo comprara mi marido? No tenía ese dinero, respondió simplemente Aída. Trabajo echando la buenaventura. El collar vale decenas de miles, no es dinero que yo pueda ahorrar. Entonces, ¿para qué me cuentas todo esto? ¿Qué debo hacer? Devuelve el collar a nuestra familia, dijo Aída. Solo así te salvarás a ti y a tu marido de la maldición. Solo aquí no hará daño a nadie, si está cerca de nuestra sangre. No puedo simplemente regalar el regalo de mi marido, negó Águeda. Gastó una enorme cantidad de dinero en él. Pregúntale dónde compró realmente el collar, sugirió Aída. Si confiesa que en una casa de empeños, significa que ya entiende que algo no está bien con él. Luego cuéntale la verdad. La vida vale más que cualquier dinero, créeme. ¿Quieres vivir, tonta? Águeda se levantó, sintiéndose perdida y confundida. Pensaré en lo que has dicho. No tardes demasiado, advirtió Aída. La maldición gana fuerza cada día. Cuanto más tiempo tengas el collar, más peligroso se vuelve. De camino a casa, Águeda trataba de convencerse de que toda esta historia era solo una manipulación astuta, un intento de conseguir una joya cara. Pero no se le quitaba la sensación de que Aída hablaba sinceramente. Además, esto explicaba el comportamiento extraño de Sergio y los eventos inexplicables que ocurrían en casa. En casa, lo primero que hizo fue revisar el collar. Para su sorpresa, no estaba donde lo había dejado, sino sobre su almohada, como si alguien lo hubiera puesto allí adrede. Sergio estaba en el trabajo, no había nadie en casa. Águeda cogió cuidadosamente la joya y la examinó atentamente. Nada inusual, excepto que la piedra parecía más oscura que antes. Decidió esperar el regreso de Sergio y hablar seriamente con él. Pero cuando su marido volvió por la noche, toda su determinación se desvaneció. Se veía tan cansado y agotado que no quiso cargarlo además con esta extraña historia. Decidió esperar al fin de semana. El viernes por la noche, Águeda estaba preparando la cena cuando oyó el timbre. Abrió y vio a un repartidor con un ramo de flores. ¿Águeda Montero?, preguntó. Sí, soy yo. Una entrega para usted. Recibió el ramo de rosas rojas y la nota. El repartidor se fue, y ella, sonriendo, abrió el sobre esperando un mensaje romántico de Sergio. Pero el contenido de la nota la dejó helada. El tiempo se acaba. Devuelve lo que no te pertenece, o prepárate para lo peor. Te queda menos de un mes. La letra era desconocida, la nota no estaba firmada. Águeda miró el ramo desconcertada, luego lo tiró a la basura. Le temblaban las manos cuando marcó el número de Sergio. Respondió después del tercer tono, ¿Águeda? ¿Ha pasado algo? Me han enviado flores extrañas con una nota, dijo, tratando de hablar con calma. Algo parecido a una amenaza. ¿Una amenaza? Se oyó inquietud en la voz de Sergio. ¿Qué decía la nota? Le leyó el texto. No toques nada, dijo rápidamente. Estaré ahí en 20 minutos. Sergio llegó a casa pálido y preocupado. Examinó el ramo y la nota, luego se sentó a la mesa de la cocina, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la superficie. ¿Crees que es de esa gitana?, preguntó Águeda. Sergio negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Puede ser.
Sergio, Águeda se sentó frente a él. Es hora de que me digas la verdad. ¿Dónde compraste realmente el collar? Él levantó los ojos y había tanta culpa y miedo en ellos que ya conocía la respuesta. En una casa de empeños, confesó en voz baja. ¿Por qué mentiste? Quería que pensaras que lo había comprado en esa tienda elegante. Parecía más romántico. ¿Y después? ¿Después de que te conté lo de la gitana? Sergio suspiró. Empecé a buscar información sobre este collar en internet. Y encontré cosas extrañas. Foros donde discutían joyas malditas. El blog de alguien con la historia de un collar con granate cuya propietaria murió en circunstancias extrañas. Luego otra historia similar y otra más. Todas describían una joya muy parecida. ¿Y lo creíste? No inmediatamente, negó Sergio. Pero luego empezaron a pasar cosas extrañas en casa. Los objetos se movían, tú misma lo notaste. Empecé a dormir mal, a tener pesadillas. Y además, vaciló. ¿Qué más? Sentía que alguien me seguía. Varias veces noté el mismo coche aparcado cerca de la oficina. Y una persona que parecía aparecer casualmente cerca en cafés, en el metro. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería asustarte, le cogió la mano. Pensé que podría manejarlo solo, que todo eran solo coincidencias o imaginaciones. Hoy estuve en el campamento, confesó Águeda. Hablé con Aída. Me contó la historia de este collar. Sergio se estremeció, ¿y qué dijo? Águeda le relató la historia de la lágrima del varón, la maldición de János Rubín y el destino de las anteriores propietarias. Quiere que devolvamos el collar, terminó. Dice que es la única forma de romper la maldición. ¿Y la crees? No lo sé, respondió honestamente Águeda. Pero hay demasiadas coincidencias extrañas. ¿Y esta nota? Sergio se levantó y caminó por la cocina, ¿y si es solo una manera de recuperar una joya valiosa? Quizás toda esta historia de la maldición es solo un truco astuto. Quizás sí, y quizás no, dijo suavemente Águeda. Lo vi en sueños, Sergio. A János Rubín. Antes de que Aída me mostrara la fotografía. ¿Cómo explicas eso? Él se detuvo, mirándola con inquietud. ¿Qué vamos a hacer? Creo, empezó Águeda, pero la interrumpió el teléfono. Era un número desconocido. Puso el altavoz, diga. ¿Águeda Montero? Se oyó una voz masculina. Me llamo Román Vázquez, soy investigador. Necesito reunirme con usted por el collar que le regaló su marido. Águeda y Sergio se miraron, ¿por qué caso? Está relacionado con la investigación de una serie de robos de antigüedades, respondió el investigador. Nada grave, solo necesitamos establecer el origen del objeto. ¿Podrían venir a comisaría mañana? Por supuesto, respondió lentamente Águeda. ¿A qué hora? ¿Les va bien a las 11? Sí, iremos. Perfecto. Hasta mañana. Cuando colgó, Sergio estaba pálido como un papel. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se enteró la policía del collar? No lo sé, negó Águeda. Pero parece que el asunto se está volviendo cada vez más serio. Casi no durmieron esa noche, pensando en qué hacer. En un momento, Águeda propuso, simplemente entreguemos el collar a Aída. Sean cuales sean sus motivos, esto parará todas estas rarezas. ¿Y si simplemente lo devolvemos a la casa de empeños? Propuso Sergio. Al menos recuperaremos parte del dinero. ¿Y qué otra persona lo compre y se enfrente a los mismos problemas? Negó Águeda. Esa no es la solución. Por la mañana decidieron hablar primero con el investigador y luego, dependiendo de lo que dijera, tomar una decisión sobre el collar. En la comisaría los recibió el investigador Vázquez, un hombre de mediana edad con rostro cansado y ojos atentos. Los condujo a un pequeño despacho y les ofreció asiento. Gracias por venir, dijo,
abriendo una carpeta con documentos. Como ya les dije, esto está relacionado con la investigación de robos de antigüedades. El collar con granate que ustedes poseen posiblemente sea uno de los objetos robados. Lo compramos en una casa de empeños, dijo inmediatamente Sergio. Tengo el recibo, todo es legal. No dudo de la legalidad de su compra, asintió Vázquez. El problema es que el objeto pudo haber sido robado antes de llegar a la casa de empeños. ¿Cuándo ocurrió el robo?, preguntó Águeda. Hace 30 años, respondió el investigador, observando su reacción. El robo de la casa de János Rubín, durante el cual fue asesinado. Águeda y Sergio se miraron. ¿Saben algo sobre este caso?, preguntó Vázquez, notando su intercambio de miradas. Nos contaron sobre él, respondió cuidadosamente Águeda. La nieta de János Rubín, Aída, afirma que el collar pertenece a su familia. Interesante, el investigador se recostó en su silla. ¿Y cuándo hablaron con ella? Ayer, Águeda decidió ser completamente franca. Se me acercó en la calle hace unas semanas cuando vio el collar. Dijo que estaba maldito y que debía volver a la familia. Ayer fui a verla al campamento para saber más. ¿Y qué les contó? Águeda relató la historia de la lágrima del varón y la maldición. Vázquez escuchó atentamente sin interrumpir. Y además ayer nos entregaron un ramo con una nota, añadió al final. Algo parecido a una amenaza, exigiendo devolver el collar. ¿Puedo ver la nota? Sergio sacó el sobre del bolsillo y se lo entregó al investigador. Este examinó la nota cuidadosamente, luego la guardó en una bolsa transparente para pruebas. La analizaremos, dijo. Y ahora me gustaría echar un vistazo al collar. Águeda abrió su bolso y sacó la cajita de terciopelo. Cuando la abrió, Vázquez se inclinó hacia adelante, examinando la joya. Efectivamente, se parece mucho a la descripción del caso antiguo, murmuró. ¿Puedo? Águeda asintió, y el investigador tomó cuidadosamente el collar, examinándolo con una lupa. Aquí debería haber una marca en la parte interior del engaste, dijo, luego asintió. Sí, aquí está. R.Y. Rubín János. Definitivamente es el mismo collar. ¿Y ahora qué?, preguntó Sergio. ¿Lo confiscan? No exactamente, Vázquez devolvió el collar a Águeda. El caso es que formalmente el plazo de prescripción de este delito ha expirado. Y aunque no hubiera expirado, ustedes adquirieron el collar legalmente, son compradores de buena fe. Pero queda el aspecto ético. ¿Qué quiere decir? El caso de János Rubín no me ha dado paz durante muchos años, confesó el investigador. Era un agente joven cuando ocurrió, participé en la investigación. Nunca encontramos a los asesinos. Y luego, hace unos años, empecé a notar un patrón extraño, mujeres que poseían un collar similar morían en circunstancias extrañas. Me interesé y descubrí que era la misma joya, pasando de mano en mano. ¿Y usted cree en la maldición?, preguntó Sergio con incredulidad. Creo en lo que veo, se encogió de hombros Vázquez. Y he visto 6 muertes en los últimos 30 años, todas relacionadas con este collar. Quizás sea una maldición, quizás solo un efecto psicológico, cuando la creencia en la maldición hace que las personas hagan cosas peligrosas. No lo sé. Pero el hecho es que las propietarias del collar mueren. ¿Qué nos aconseja?, preguntó Águeda, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Creo que deberían devolver el collar a la familia Rubín, dijo simplemente el investigador. No porque crea en maldiciones, sino porque es su reliquia familiar, robada en circunstancias trágicas. Y también porque posiblemente los proteja de problemas. ¿Qué problemas? No lo sé, respondió honestamente Vázquez. Pero esas amenazas que recibieron, quizás no sea Aída. En el asunto del collar hay demasiadas partes interesadas. La familia Rubín, coleccionistas,
posiblemente incluso descendientes de quienes cometieron el robo hace 30 años. Águeda y Sergio permanecieron en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Bueno, la decisión es suya, el investigador cerró la carpeta. No puedo obligarlos a devolver el collar, solo se lo recomiendo. Y si reciben más amenazas, infórmenme inmediatamente. Cuando salieron de la comisaría, Sergio tomó la mano de Águeda. ¿Qué vamos a hacer? Creo que debemos escuchar al investigador, dijo suavemente. Devolver el collar a Aída. ¿Estás segura? Sí, asintió Águeda. No se trata del dinero, Sergio. Algo está pasando, algo que no entendemos. Pero este collar definitivamente trae problemas. ¿Y si devolvérselo a los propietarios legítimos detiene todo esto, por qué no? Sergio suspiró, tienes razón. Démoselo a Aída. Volvieron a casa para coger el collar. Pero cuando abrieron la puerta del apartamento, se quedaron inmóviles en el umbral. Todo estaba patas arriba, el contenido de los armarios tirado por el suelo, los muebles movidos, los cuadros quitados de las paredes. Un robo, exhaló Sergio, sacando el teléfono. Hay que llamar a la policía. Espera, Águeda le agarró la mano. Primero vamos a ver qué robaron exactamente. Inspeccionaron el apartamento. El portátil, el dinero, las joyas de Águeda, todo estaba en su lugar. Solo faltaba una cosa, el collar con granate que Águeda había dejado en el joyero del dormitorio. Alguien buscaba exactamente eso, dijo suavemente. Y lo encontró. Sergio marcó el número del investigador Vázquez y le explicó brevemente la situación. Este prometió venir inmediatamente. Cuando el investigador examinó el apartamento, negó con la cabeza, trabajo profesional. Sin huellas, sin rastros de allanamiento. Sabían lo que buscaban. ¿Quiénes son? Preguntó Sergio. No lo sé, admitió Vázquez. Pero ahora tenemos bases para una investigación oficial. El robo ya es un caso criminal. ¿Y qué pasa con Aída? Preguntó Águeda. Ella decía que la maldición seguiría actuando hasta que el collar volviera a la familia. Primero tenemos que encontrarlo, dijo el investigador. Hablaré con Aída, quizás sepa algo. Y ustedes deberían mudarse unos días con parientes o amigos. Por si acaso. Esa noche se quedaron en un hotel, sin sentirse seguros en su propia casa. Águeda no podía dormir, pensando en el collar y en todo lo que había pasado las últimas semanas. ¿Crees que la maldición sigue actuando? Le preguntó a Sergio cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Después de todo, nos robaron el collar. No lo sé, respondió, mirando al techo. Pero espero que la pesadilla haya terminado. Los días siguientes pasaron en una espera tensa. Volvieron a casa, ordenaron el apartamento, pero la sensación de seguridad no regresaba. Águeda sentía constantemente que los observaban. Sergio se volvió aún más reservado y ansioso. Vázquez se comunicaba regularmente con ellos, contándoles sobre el progreso de la investigación, pero no había pistas. El collar parecía haberse esfumado. El miércoles, una semana después del robo, Águeda regresaba del trabajo cuando notó una figura familiar en la entrada de su edificio. Era Aída. ¿Qué haces aquí? Preguntó Águeda, acercándose. Van a advertirte, respondió la gitana en voz baja. La maldición sigue actuando, Águeda. No se ha levantado porque el collar no ha vuelto a la familia. Ha sido robado otra vez. Pero íbamos a devolvértelo. Exclamó Águeda. Sergio y yo lo decidimos justo después de hablar con el investigador. Lo sé, asintió Aída. Pero alguien se nos adelantó. Y ese alguien no piensa devolver el collar. ¿Quién es? Un coleccionista, respondió Aída. Una persona que caza joyas raras con historia. Especialmente con historia oscura. Conoce la maldición y cree que le añade valor al collar. ¿Cómo lo sabes?
Tenemos nuestras fuentes, respondió evasivamente la gitana. Pero queda poco tiempo. La maldición actúa sobre ti, Águeda. Llevaste el collar y te ha marcado. Te queda menos de un mes. ¿Hasta qué? Tú misma sabes hasta qué. Águeda recordó su cena con Sergio, el momento en que él le abrochó el cierre en el cuello. ¿Qué podemos hacer? Encontrar el collar y devolvérnoslo, dijo simplemente Aída. Solo eso levantará la maldición. ¿Pero cómo? La policía no puede encontrarlo. Sigue las señales. Aída le entregó una pequeña bolsita de tela oscura. Esto te ayudará a ver lo que está oculto a otros ojos. Llévala siempre contigo. Águeda tomó la bolsita vacilante. ¿Qué es? Hierbas protectoras y una piedra de nuestra tierra. Te ayudarán. Por la noche Águeda le contó a Sergio sobre el encuentro con Aída. Él se mostró escéptico. Todo esto suena a cuento de hadas. Hierbas, piedras, maldiciones. Vivimos en el mundo real, Águeda. Y el robo de nuestro apartamento, donde no robaron nada excepto el collar. ¿Y las extrañas coincidencias de los últimos meses? ¿Eso también es un cuento? Sergio suspiró, no lo sé. Solo no quiero que creas demasiado en todas estas supersticiones. Puede ser peligroso. ¿Más peligroso que la maldición? Sí, si por creer en la maldición empiezas a hacer cosas imprudentes. Esa noche Águeda volvió a soñar con el viejo gitano, János Rubín. Estaba en medio de un campo, con rostro triste y severo, y señalaba hacia el norte. Al despertar, no pudo entender qué significaba ese sueño durante mucho tiempo. Y luego recordó que al norte de la ciudad había un lago, rodeado de mansiones caras, un lugar donde vivía la gente más rica de la región. Por la mañana llamó al investigador Vázquez y le contó sobre la conversación con Aída y su sueño. ¿El lago? Repitió pensativo. Sabes, esto puede ser una pista. Uno de los sospechosos del viejo caso del robo a Rubín es Jorge Lozano, coleccionista de antigüedades. Vive en una mansión junto al lago. Lo investigamos, pero no encontramos nada. Quizás valdría la pena investigar otra vez. Para eso necesito fundamentos, suspiró Vázquez. No puedo simplemente ir con una orden de registro a casa de una persona respetable. Pero puedo rondar por ahí, ver qué tal. Podría ayudar, propuso Águeda. Soy agente inmobiliaria. Puedo ir con el pretexto de evaluar una parcela vecina. Es peligroso, objetó el investigador. Si Lozano realmente está detrás del robo, mejor no llamar su atención. Pero ya me conoce, observó Águeda. Si siguió al collar, sabe que estaba conmigo. Después de largas discusiones, Vázquez accedió a regañadientes al plan de Águeda. Debía ir a la zona del lago supuestamente para evaluar una parcela en venta y tratar de reconocer discretamente el entorno de la mansión de Lozano. Sergio estaba categóricamente en contra, es una locura. Vas a espiar a una persona que puede ser peligrosa. No tenemos elección, respondió suavemente Águeda. Si Aída tiene razón y la maldición actúa, me queda menos de un mes. No voy a quedarme sentada esperando. Iré contigo, dijo Sergio decididamente. No, negó Águeda. Sería extraño que un agente inmobiliario fuera con su marido. Puedo manejarlo sola. Además, Vázquez estará cerca. El viernes por la mañana Águeda, vestida con un traje de negocios estricto, con una carpeta de documentos y la bolsita de Aída en el bolso, se dirigió al lago. Alquiló un coche para no llamar la atención con el suyo, que podrían haber visto durante el seguimiento. La zona del lago era impresionante, mansiones enormes rodeadas de jardines cuidados, muelles privados, coches exclusivos en las puertas. La mansión de Lozano se encontraba en el lugar más prestigioso, en un promontorio con vista a todo el lago. Águeda se detuvo en la parcela vecina, que realmente estaba en venta, y se puso a tomar notas y fotografías, mirando periódicamente hacia la casa de Lozano.
Nada sospechoso, una típica residencia lujosa de una persona rica. Media hora después, un Mercedes negro se acercó a la puerta de la mansión y de él salió un hombre mayor elegante acompañado de dos jóvenes que parecían guardaespaldas. Águeda tomó discretamente varias fotos, luego volvió a su trabajo. De repente sintió un calor extraño en el bolso, donde estaba la bolsita de Aída. Al abrir el bolso, vio que la bolsita brillaba desde dentro con una luz roja tenue, como si hubiera un carbón encendido dentro. Era imposible, y sin embargo, obedeciendo a un impulso repentino, Águeda tomó la bolsita en la mano y la movió lentamente a su alrededor, como una brújula. Cuando la dirigió hacia la mansión de Lozano, el brillo se intensificó. «Está ahí», susurró. «El collar está ahí». En ese momento se le acercó un hombre uniformado de seguridad. «Señora, no puede estar aquí. Es territorio privado». «Soy agente inmobiliaria», Águeda mostró su identificación. «Estoy evaluando la parcela para posibles compradores». «¿Tiene permiso?» Por supuesto, buscó en la carpeta y le entregó un permiso impreso de la empresa inmobiliaria. El guardia examinó cuidadosamente el documento, luego se lo devolvió a regañadientes. «Está bien, pero no se acerque a otras parcelas». «Por supuesto», sonrió Águeda. «Ya casi he terminado». Cuando el guardia se fue, terminó rápidamente sus supuestas mediciones y volvió al coche. Alejándose a una distancia segura, llamó a Vázquez y le contó sobre el extraño brillo de la bolsita. «No creo en lo místico», dijo el investigador, «pero es una coincidencia interesante. Vi que Lozano volvió a casa. Estuvo en una subasta de antigüedades en la capital. Quizás realmente sea un coleccionista con intereses especiales. ¿Qué vamos a hacer? Intentaré conseguir una orden de registro, pero será difícil sin pruebas concretas más sólidas que una bolsita brillante con hierbas». Por la noche Águeda le contó a Sergio sobre su viaje. Él estaba preocupado, pero intrigado. «Si el collar realmente está ahí, ¿cómo podemos recuperarlo?» «No lo sé», negó Águeda. «No podemos simplemente irrumpir en la casa de Lozano». «¿Y si?» empezó Sergio pensativo. «¿Y si él no sabe quién eres? ¿Si el robo lo organizaron no él personalmente, sino su gente? ¿A dónde quieres llegar? Podrías reunirte con él con el pretexto de vender inmuebles. Inmuebles de lujo. Es rico, esta gente siempre busca buenas inversiones». Águeda reflexionó. «Es arriesgado. Pero podría funcionar». Desarrollaron un plan. Águeda contactaría con Lozano como representante de una agencia inmobiliaria, le ofrecería un objeto exclusivo que aún no había salido al mercado abierto. Durante la reunión trataría de ver el collar o al menos obtener confirmación de que él lo tiene. Organizar una reunión con Jorge Lozano resultó más difícil de lo que Águeda había esperado. Su secretaria era cortés pero inflexible. El señor Lozano ahora no estaba interesado en adquirir inmuebles. Sin embargo, Águeda fue persistente, mencionando que se trataba de una mansión histórica única con una colección de muebles antiguos, y esto interesó a Lozano. La reunión se programó para 3 días después en su oficina del centro de la ciudad. Águeda se preparó cuidadosamente, creando una presentación de una mansión inexistente, usando fotografías de diferentes objetos y montándolas hábilmente. Sergio quedó impresionado con su trabajo. «Se ve convincente. ¿Pero qué hará si quiere ver esa mansión?» «Le diré que los propietarios actuales retiraron temporalmente la oferta, pero están dispuestos a volver a las negociaciones en un mes», respondió Águeda. «Para entonces ya deberíamos haber encontrado el collar». El día de la reunión Águeda estaba tensa pero resuelta. La oficina de Lozano se encontraba en un moderno centro de negocios y ocupaba todo un piso. La secretaria la condujo a un espacioso despacho con ventanas panorámicas y vista de la ciudad. Jorge Lozano resultó ser exactamente como ella se lo había imaginado, un hombre elegante de unos 60 años, con rostro cuidado y ojos atentos que parecían verla por completo. «Señora Montero», se levantó, saludándola. «He oído hablar de su agencia.
Enséñeme qué tesoro tiene ahí. Águeda encendió el portátil y comenzó la presentación, observando atentamente la reacción de Lozano. Él escuchaba con interés cortés, hacía las preguntas correctas, pero ella sentía que su atención no estaba completamente concentrada en sus palabras. Como si la estuviera evaluando a ella misma, no al objeto ofrecido. Impresionante, dijo cuando terminó la presentación. Pero noto algunas inconsistencias en los detalles arquitectónicos. Como si fueran edificios diferentes. Águeda se tensó internamente, pero mantuvo su sonrisa profesional. La mansión tiene una historia compleja, fue reconstruida varias veces. Algunas partes pertenecen a diferentes épocas. Entiendo, asintió Lozano, pero en sus ojos brilló algo parecido a la sospecha. Sabe, soy coleccionista. No solo de inmuebles, sino también de obras de arte, antigüedades. Tengo ojo entrenado para los detalles. Es una afición maravillosa, dijo Águeda, tratando de dirigir la conversación en la dirección necesaria. He oído que se especializa en joyas. Entre otras cosas, respondió evasivamente Lozano. ¿Tiene interés en este tema? Sí, algo. Águeda se tocó el cuello, donde antes llevaba el collar. Mi marido me regaló recientemente un collar antiguo con granate. Una cosa de belleza extraordinaria. El rostro de Lozano se congeló por un momento, luego sonrió. ¿Así? Interesante coincidencia. Yo también tengo varias joyas con granates en mi colección. No son tan populares como los diamantes o esmeraldas, pero tienen un carácter especial. Por desgracia, mi collar fue robado recientemente, continuó Águeda, observando atentamente su reacción. En circunstancias extrañas. No desapareció nada más del apartamento. Qué pena, en la voz de Lozano sonó algo parecido a una compasión sincera. Espero que la policía lo encuentre. Lo dudo. El collar tiene una historia compleja. Dicen que está maldito. Al escuchar la palabra maldito, en los ojos de Lozano brilló un interés vivo. ¿Maldito? ¡Qué romántico! ¿Y en qué consiste esa maldición? Lo llaman lágrima del varón, dijo Águeda, notando cómo Lozano se tensó casi imperceptiblemente. Pertenecía a un varón gitano, János Rubín, que fue asesinado durante un robo hace 30 años. Dicen que maldijo el collar y a todos los que lo poseyeran. Historia fascinante. Lozano se recostó en la silla, sus dedos tamborilenados sobre la mesa. Pero volvamos a la mansión. ¿Cuándo puedo verla? Águeda entendió que estaba tratando de cambiar de tema. En el futuro cercano es imposible. Los propietarios retiraron temporalmente la oferta por circunstancias familiares. Pero me pondré en contacto con usted en cuanto estén listos para reanudar la venta. Lástima. Lozano se levantó, dando a entender que la reunión había terminado. Esperaré su llamada. En cuanto al collar, quizás algún coleccionista lo encuentre. Estas cosas tienen la costumbre de aparecer en los lugares más inesperados. Cuando Águeda ya estaba en la puerta, Lozano preguntó de repente, ¿no tenía miedo de llevar un collar maldito? Ella se dio la vuelta, no creía en la maldición. Entonces, ¿y ahora? Ahora pienso que algunas cosas no se pueden explicar con lógica racional. Lozano sonrió, estoy de acuerdo. Fue un placer conocerla, señora Montero. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. En sus palabras Águeda oyó una amenaza oculta. Cuando salió del centro de negocios, sintió que le temblaban las rodillas de tensión. Sergio la esperaba en una cafetería al otro lado de la calle. Ella se sentó en su mesa y respiró profundamente. Él sabe. El collar está con él, estoy segura. Y entendió para qué vine realmente. Estás en peligro, dijo Sergio en voz baja. Hay que informar inmediatamente a Vázquez. Llamaron al investigador y le contaron sobre la reunión. Él estaba preocupado, fue arriesgado, pero ahora tenemos una pista. Intentaré conseguir una orden de registro, basándome en su testimonio.
Mientras tanto, manténganse alejados de Lozano. Por la noche, cuando volvieron a casa, Águeda encontró un sobre que asomaba debajo del felpudo de la puerta. Dentro había una nota: mañana, 20, Muelle Norte del Lago. Venga sola si quiere recuperar el collar. Es una trampa, dijo inmediatamente Sergio. No irás. Pero puede ser nuestra única oportunidad, objetó Águeda. Precisamente por eso es una trampa. Alguien está tratando de usar tu miedo a la maldición. Volvieron a llamar a Vázquez. Él estuvo de acuerdo con Sergio: de ninguna manera vaya sola. Organizaremos vigilancia y escucha. Usted irá, pero nosotros estaremos cerca. El Muelle Norte era un lugar desierto, especialmente por las noches. Águeda, vestida con chaqueta oscura y vaqueros, caminaba lentamente por el entarimado de madera, escudriñando el crepúsculo. La bolsita de Aída estaba con ella, escondida en el bolsillo interior. En el oído llevaba un diminuto auricular a través del cual podía oír las órdenes de Vázquez. Veo movimiento junto al cobertizo de botes, se oyó su voz. Tenga cuidado. Águeda se dirigió al cobertizo, una vieja construcción de madera donde se guardaban botes y equipo de pesca. La puerta estaba entreabierta, dentro brillaba una luz tenue. Entro, dijo en voz baja. Estamos listos para intervenir en cualquier momento, respondió Vázquez. Sergio, quédese donde está. Su marido se encontraba en un coche cerca, aunque había insistido en estar más cerca. Águeda empujó la puerta y entró. En el cobertizo olía a agua, madera y pescado. En el rincón del fondo, junto a una mesa con una lámpara de queroseno, estaba sentada una mujer. Cuando levantó la cabeza, Águeda reconoció con sorpresa a Aída. ¿Tú? No podía contactarte de manera normal, dijo la gitana en voz baja. Te están siguiendo. ¿Quién? La gente de Lozano. Y no solo ellos. Cazadores del collar. No lo tengo, negó Águeda. Lo sé, asintió Aída. Pero tengo información. Lozano planea vender el collar en una subasta cerrada pasado mañana. Si eso ocurre, podemos perder su rastro durante años. ¿Cómo lo sabes? Tenemos nuestras fuentes, repitió la gitana su frase habitual. Pero queda poco tiempo. ¿Qué puedo hacer? Entrar en la subasta, dijo Aída. Se celebra en el Club Campestre Loto Dorado. Gente rica, subastas cerradas, selección estricta de invitados. Normalmente es imposible entrar, pero tengo 2 invitaciones, sacó del bolsillo sobres con relieve dorado. Son auténticas, costaron caro. Águeda tomó las invitaciones. ¿Por qué no vas tú misma? Me conocen, sonrió amargamente Aída. He intentado ver el collar varias veces cuando aparecía en venta. La seguridad no me dejará pasar. Pero a ti no te conocen. Tú y tu marido pueden pasar como compradores. ¿Y después qué? Comprar el collar. No tenemos ese dinero. No, negó Aída. Solo confirmar que está ahí. Verificar que Lozano va a venderlo. Entonces tu amigo investigador podrá intervenir oficialmente. Águeda asintió, de acuerdo. Lo haremos. Una cosa más, Aída le entregó un pequeño frasco. Si sientes peligro, ábrelo. Te protegerá. Águeda tomó el frasco sin preguntar qué contenía. Las explicaciones místicas de Aída de todas formas significaban poco para ella, pero empezaba a creer que tenían algún poder. Cuando salió del cobertizo, Vázquez y Sergio ya la esperaban. El investigador estaba pensativo, subasta en el Loto Dorado. Es un lugar de élite, no se puede entrar así como así. Pero si tienen invitaciones. Esto puede ser una trampa, dijo otra vez Sergio. ¿De dónde tiene la gitana esos contactos? Dice que sigue el rastro del collar desde hace años, observó Águeda. Quizás realmente tenga sus fuentes. En cualquier caso, es nuestra oportunidad, decidió Vázquez.
Organizaré vigilancia del club el día de la subasta. Si el collar está ahí, lo recuperaremos. La subasta estaba programada para la noche siguiente. Tenían menos de un día para prepararse. Águeda y Sergio debían parecer una pareja adinerada interesada en adquirir antigüedades. «Puedo prestarte joyas», propuso Marina cuando Águeda la llamó pidiendo ayuda. «Tengo varias cosas llamativas de mi abuela». Sergio sacó su mejor traje y Águeda eligió un elegante vestido de noche. Debían verse impecables para no despertar sospechas. La noche siguiente llegaron al Loto Dorado, un refinado club campestre ubicado en una antigua hacienda. El portero revisó sus invitaciones y los dejó pasar. El interior del club impresionaba por su lujo, muebles antiguos, cuadros en marcos dorados, lámparas de cristal. Los invitados, hombres en smoking, mujeres en vestidos de noche, paseaban tranquilamente con copas de champán, discutiendo los próximos lotes. «Compórtate con naturalidad», susurró Sergio, tomando una copa de la bandeja de un camarero que pasaba. «Estamos aquí para buscar algo para nuestra colección». Águeda asintió, mirando alrededor. En el salón central estaban expuestos algunos de los lotes, cuadros, esculturas, porcelana. No había joyas entre ellos. «Quizás las joyas estén en un salón separado», supuso. «Para compradores especiales». Pasaron despreocupadamente de un objeto a otro, fingiendo estar interesados. Águeda notó a Jorge Lozano rodeado de varios invitados, les contaba algo animadamente, gesticulando. «Está aquí», dijo suavemente a Sergio. «Y se ve muy contento». En ese momento se les acercó un hombre elegante de mediana edad. «Buenas noches. No recuerdo haberlos visto antes en nuestros eventos». «Es la primera vez en su club», respondió Sergio con una sonrisa cortés. «Nos lo recomendaron unos amigos». «¿Ah, sí? ¿Y quiénes son esos amigos?» Águeda sintió tensión, no habían pensado en este momento. «La familia Cortés», dijo inesperadamente. «Vacacionamos juntos en Italia el verano pasado y nos contaron sobre las subastas en su club». El hombre asintió. «Sí, los Cortés son nuestros clientes habituales». «¿Qué les interesa?» «Principalmente pintura», respondió Sergio. «Pero recientemente mi esposa se interesó por las joyas antiguas». «Oh, entonces deberían visitar el salón pequeño», el hombre señaló las puertas al final del pasillo. «Ahí se presentan las joyas. Algunos ejemplares son simplemente magníficos». «Gracias», sonrió Águeda. «Seguramente echaremos un vistazo». Cuando el hombre se alejó, Sergio exhaló aliviado, bien orientada con los Cortés. «Es el apellido de mis clientes», se encogió de hombros Águeda. «Lo primero que se me ocurrió». Se dirigieron al salón pequeño. El guardia de la puerta volvió a revisar sus invitaciones antes de dejarlos pasar. El salón era pequeño pero lujosamente decorado. En vitrinas de cristal bajo luz brillante resplandecían joyas, anillos, pulseras, collares, tiaras. Varios visitantes examinaban atentamente los objetos. Águeda recorrió lentamente las vitrinas, tratando de encontrar el collar con granate. Y entonces, en la vitrina más lejana, lo vio, la familiar piedra rojo oscuro en un marco de diamantes, el oro blanco del engaste. Su corazón se aceleró. «Lo encontré», susurró a Sergio. «Está aquí». Junto al collar había una tarjeta con la descripción, lote número 42. Collar, lágrima del varón. Oro blanco, granate de Mozambique, diamantes. Finales del siglo XIX. Joya única con rica historia. Precio inicial, 100.000 euros. «Mira, ni siquiera ocultan su nombre», observó Sergio. «Usan la historia de la maldición como gancho comercial». En ese momento se acercó a la vitrina Jorge Lozano. Fingió sorpresa al verlos. «Señora Montero. ¡Qué encuentro inesperado! ¿Se interesa por las antigüedades?» «Como puede ver», respondió calmadamente Águeda, aunque su corazón latía aceleradamente.
especialmente por las joyas con historia. Sí, la historia a menudo añade valor a las cosas, asintió Lozano, mirando el collar. Este lote, por ejemplo, tiene un pasado bastante intrigante. Lo sé, dijo Águeda, mirándolo directamente a los ojos. Es mi collar. Lozano arqueó una ceja. ¿Suyo? Me pareció que dijo que su collar fue robado. Exactamente. Y aquí está, en la subasta. Extraña coincidencia, ¿no le parece? Muy extraña, convino Lozano, pero en sus ojos no había ni sombra de preocupación. Pero me temo que se equivoca. Este collar ha estado en una colección privada durante muchos años. Tengo todos los documentos que confirman la procedencia. Documentos falsos, dijo Sergio en voz baja. Como la historia que inventó para la venta. Lozano sonrió. ¿Qué acusaciones tan serias? ¿Tienen pruebas? Las hay, respondió Águeda. Y la policía ya está al tanto. ¿En serio? Lozano parecía genuinamente interesado. Entonces, ¿por qué no están aquí? Están consiguiendo una orden de registro, blofeó Águeda. Pronto llegarán. Me temo que llegarán tarde, dijo calmadamente Lozano. La subasta comenzará en 20 minutos y el collar irá a un nuevo propietario. Todo absolutamente legal. ¿Pero si es robado? Preguntó Águeda. Será difícil probarlo, se encogió de hombros Lozano. Además, usted misma dijo que el collar está maldito. ¿Para qué lo quiere? ¿No es mejor que esté con un coleccionista que lo aprecia precisamente por esa historia sombría? Debe volver a la familia Rubín, dijo firmemente Águeda. Solo así se levantará la maldición. Ah, esos cuentos gitanos, sonrió Lozano. Le dan encanto al collar, pero la gente seria no cree en ellos. ¿Y en qué 6 mujeres que lo poseyeron murieron en circunstancias extrañas tampoco cree? Preguntó Águeda. Por un momento en los ojos de Lozano brilló algo parecido al miedo, pero rápidamente se recompuso. Coincidencias. Estadística. En cualquier caso, no tengo tiempo para esta discusión. La subasta pronto comenzará, y necesito prepararme. Fue un placer charlar. Asintió y se alejó hacia un grupo de personas en el otro extremo del salón. ¿Qué vamos a hacer? Susurró Sergio. No podemos simplemente quedarnos parados viendo cómo venden el collar. Águeda reflexionó. Luego sacó el teléfono y escribió un mensaje a Vázquez. El collar está aquí. Subasta en 15 minutos. Necesitamos ayuda. La respuesta llegó casi inmediatamente. Retrasen el inicio. Vamos en camino. Necesitamos ganar tiempo, le dijo a Sergio. Distraer la atención, crear algún problema. En ese momento recordó el frasco que le había dado Aida. Quizás era la oportunidad de usarlo. Tengo una idea, dijo suavemente a su marido. Pero debes estar listo para actuar rápidamente. Águeda se acercó a la mesa con bebidas, tomó una copa de champán y discretamente añadió el contenido del frasco. El líquido era incoloro e inodoro, se disolvió en el champán sin cambiar su aspecto. Luego se dirigió hacia Lozano, que conversaba con el organizador de la subasta. Señor Lozano, sonrió, ofreciéndole la copa. Antes del inicio de la subasta me gustaría proponer un brindis. Por los tesoros excepcionales y sus conocedores. Lozano se veía sorprendido, pero aceptó la copa. Qué gesto inesperado. Bueno, por los tesoros. Tomó un sorbo, y en ese momento las puertas del salón se abrieron de par en par. Varias personas uniformadas de policía entraron al local encabezadas por Vázquez, que llevaba un documento en la mano. Señor Lozano, dijo en voz alta. Tenemos una orden de registro e incautación de objetos obtenidos por medios criminales. En particular, el collar conocido como Lágrima del Varón. Se levantó un murmullo en el salón. Los invitados de la subasta conversaban entre ellos, algunos trataban de abandonar el local, pero los policías bloquearon las salidas.
Lozano palideció, luego se tambaleó de repente y se agarró el corazón. ¿Qué había en esa bebida? Nada peligroso, respondió calmadamente Águeda. Solo un viejo remedio gitano para revelar la verdad. Dicen que solo actúa sobre quienes tienen malas intenciones. Lozano se tambaleó y habría caído si Sergio no lo hubiera sostenido. Vázquez se acercó rápidamente. ¿Qué pasa? Se sintió mal, dijo Sergio. Posiblemente un ataque cardíaco. Vázquez llamó a los médicos, mientras él mismo se dirigió a la vitrina con el collar. Según la orden, incautamos este objeto como evidencia material en el caso de robo. El organizador de la subasta trataba de protestar, agitando unos documentos, pero Vázquez fue inflexible. Él mismo abrió la vitrina con una llave especial que le proporcionó un empleado de seguridad y cuidadosamente extrajo el collar, colocándolo en una bolsa transparente para evidencias. Águeda observaba lo que ocurría con una sensación de alivio. El plan funcionó, el collar ahora estaba con la policía, lo que significaba que pronto se lo devolverían a los propietarios legítimos. Se llevaron a Lozano en ambulancia. Vázquez se acercó a Águeda y Sergio, se arriesgaron, pero todo salió bien. La subasta está cancelada, tenemos el collar. Ahora hay que confirmar oficialmente su procedencia. ¿Cómo consiguieron la orden tan rápido?, preguntó Sergio. Teníamos sospechas sobre Lozano desde hace tiempo, respondió el investigador. Su información fue la última pieza del rompecabezas. Además, me puse en contacto con colegas que investigaron el viejo caso del robo a Rubín. Confirmaron que el collar corresponde a la descripción del robado hace 30 años. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Águeda. Ahora nos pondremos en contacto con la familia Rubín y organizaremos la entrega oficial del collar. Si pueden probar que es su reliquia familiar, por supuesto. Aída decía que el abuelo dejó sus iniciales en el collar, recordó Águeda. R.Y. Rubín Llanos. Sí, vi esa marca, asintió Vázquez. Es una prueba seria. Abandonaron el loto dorado cuando la subasta se canceló oficialmente por problemas técnicos. Ninguno de los invitados conocía la verdadera razón y la dirección del club prefirió mantener el incidente en secreto para no dañar la reputación del establecimiento. De camino a casa, Águeda y Sergio discutieron los eventos de la noche. ¿Qué había realmente en ese frasco?, preguntó Sergio. Lozano realmente se sintió mal. No lo sé, respondió honestamente Águeda. Pero Aída dijo que me protegería. Y funcionó. Lozano no pudo impedir que la policía se llevara el collar. ¿Empiezas a creer en toda esta mística? ¿Y tú no?, preguntó ella. Demasiadas coincidencias extrañas para ignorarlas. Decidieron no volver a casa esa noche, quedándose en un hotel para estar seguros en caso de que Lozano tuviera cómplices que quisieran vengarse. Iban a verse impecables para no despertar sospechas. La noche siguiente llegaron al Loto Dorado, un refinado club campestre ubicado en una antigua hacienda. El portero revisó sus invitaciones y los dejó pasar. El interior del club impresionaba por su lujo, muebles antiguos, cuadros en marcos dorados, lámparas de cristal. Los invitados, hombres en smoking, mujeres en vestidos de noche, paseaban tranquilamente con copas de champán, discutiendo los próximos lotes. Compórtate con naturalidad, susurró Sergio, tomando una copa de la bandeja de un camarero que pasaba. Estamos aquí para buscar algo para nuestra colección. Águeda asintió, mirando alrededor. En el salón central estaban expuestos algunos de los lotes, cuadros, esculturas, porcelana. No había joyas entre ellos. Quizás las joyas estén en un salón separado, supuso. Para compradores especiales. Pasaron despreocupadamente de un objeto a otro, fingiendo estar interesados. Águeda notó a Jorge Lozano rodeado de varios invitados, les contaba algo animadamente, gesticulando. Está aquí, dijo suavemente a Sergio. Y se ve muy contento. En ese momento se les acercó un hombre elegante de mediana edad. Buenas noches.
No recuerdo haberlos visto antes en nuestros eventos. Es la primera vez en su club, respondió Sergio con una sonrisa cortés. Nos lo recomendaron unos amigos. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son esos amigos? Águeda sintió tensión, no habían pensado en este momento. La familia Cortés, dijo inesperadamente. Vacacionamos juntos en Italia el verano pasado y nos contaron sobre las subastas en su club. El hombre asintió, sí, los Cortés son nuestros clientes habituales. ¿Qué les interesa? Principalmente pintura, respondió Sergio. Pero recientemente mi esposa se interesó por las joyas antiguas. Oh, entonces deberían visitar el salón pequeño, el hombre señaló las puertas al final del pasillo. Ahí se presentan las joyas. Algunos ejemplares son simplemente magníficos. Gracias, sonrió Águeda. Seguramente echaremos un vistazo. Cuando el hombre se alejó, Sergio exhaló aliviado, bien orientada con los Cortés. Es el apellido de mis clientes, se encogió de hombros Águeda. Lo primero que se me ocurrió. Se dirigieron al salón pequeño. El guardia de la puerta volvió a revisar sus invitaciones antes de dejarlos pasar. El salón era pequeño pero lujosamente decorado. En vitrinas de cristal bajo luz brillante resplandecían joyas, anillos, pulseras, collares, tiaras. Varios visitantes examinaban atentamente los objetos. Águeda recorrió lentamente las vitrinas, tratando de encontrar el collar con granate. Y entonces, en la vitrina más lejana, lo vio, la familiar piedra rojo oscuro en un marco de diamantes, el oro blanco del engaste. Su corazón se aceleró. Lo encontré, susurró a Sergio. Está aquí. Junto al collar había una tarjeta con la descripción, lote número 42. Collar, lágrima del varón. Oro blanco, granate de Mozambique, diamantes. Finales del siglo XIX. Joya única con rica historia. Precio inicial, 100.000 euros. Mira, ni siquiera ocultan su nombre, observó Sergio. Usan la historia de la maldición como gancho comercial. En ese momento se acercó a la vitrina Jorge Lozano. Fingió sorpresa al verlos, señora Montero. ¡Qué encuentro inesperado! ¿Se interesa por las antigüedades? Como puede ver, respondió calmadamente Águeda, aunque su corazón latía aceleradamente. Especialmente por las joyas con historia. Sí, la historia a menudo añade valor a las cosas, asintió Lozano, mirando el collar. Este lote, por ejemplo, tiene un pasado bastante intrigante. Lo sé, dijo Águeda, mirándolo directamente a los ojos. Es mi collar. Lozano arqueó una ceja. ¿Suyo? Me pareció que dijo que su collar fue robado. Exactamente. Y aquí está, en la subasta. Extraña coincidencia, ¿no le parece? Muy extraña, convino Lozano, pero en sus ojos no había ni sombra de preocupación. Pero me temo que se equivoca. Este collar ha estado en una colección privada durante muchos años. Tengo todos los documentos que confirman la procedencia. Documentos falsos, dijo Sergio en voz baja. Como la historia que inventó para la venta. Lozano sonrió, qué acusaciones tan serias. ¿Tienen pruebas? Las hay, respondió Águeda. Y la policía ya está al tanto. ¿En serio? Lozano parecía genuinamente interesado. Entonces, ¿por qué no están aquí? Están consiguiendo una orden de registro, lo feo Águeda. Pronto llegarán. Me temo que llegarán tarde, dijo calmadamente Lozano. La subasta comenzará en 20 minutos y el collar irá a un nuevo propietario. Todo absolutamente legal. ¿Pero si es robado? Preguntó Águeda. Será difícil probarlo, se encogió de hombros Lozano. Además, usted misma dijo que el collar está maldito. ¿Para qué lo quiere? ¿No es mejor que esté con un coleccionista que lo aprecia precisamente por esa historia sombría? Debe volver a la familia Rubín, dijo firmemente Águeda.
Solo así se levantará la maldición. Ah, esos cuentos gitanos, sonrió Lozano. Le dan encanto al collar, pero la gente seria no cree en ellos. ¿Y en qué 6 mujeres que lo poseyeron murieron en circunstancias extrañas tampoco cree? Preguntó Águeda. Por un momento en los ojos de Lozano brilló algo parecido al miedo, pero rápidamente se recompuso. Coincidencias. Estadística. En cualquier caso, no tengo tiempo para esta discusión. La subasta pronto comenzará, y necesito prepararme. Fue un placer charlar. Asintió y se alejó hacia un grupo de personas en el otro extremo del salón. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Sergio. No podemos simplemente quedarnos parados viendo cómo venden el collar. Águeda reflexionó. Luego sacó el teléfono y escribió un mensaje a Vázquez: el collar está aquí. Subasta en 15 minutos. Necesitamos ayuda. La respuesta llegó casi inmediatamente: retrasen el inicio. Vamos en camino. Necesitamos ganar tiempo, le dijo a Sergio. Distraer la atención, crear algún problema. En ese momento recordó el frasco que le había dado Aída. Quizás era la oportunidad de usarlo. Tengo una idea, dijo suavemente a su marido. Pero debes estar listo para actuar rápidamente. Águeda se acercó a la mesa con bebidas, tomó una copa de champán y discretamente añadió el contenido del frasco. El líquido era incoloro e inodoro, se disolvió en el champán sin cambiar su aspecto. Luego se dirigió hacia Lozano, que conversaba con el organizador de la subasta. Señor Lozano, sonrió, ofreciéndole la copa. Antes del inicio de la subasta me gustaría proponer un brindis. Por los tesoros excepcionales y sus conocedores. Lozano se veía sorprendido, pero aceptó la copa. Qué gesto inesperado. Bueno, por los tesoros. Tomó un sorbo, y en ese momento las puertas del salón se abrieron de par en par. Varias personas uniformadas de policía entraron al local encabezadas por Vázquez, que llevaba un documento en la mano. Señor Lozano, dijo en voz alta. Tenemos una orden de registro e incautación de objetos obtenidos por medios criminales. En particular, el collar conocido como Lágrima del Varón. Se levantó un murmullo en el salón. Los invitados de la subasta conversaban entre ellos, algunos trataban de abandonar el local, pero los policías bloquearon las salidas. Lozano palideció, luego se tambaleó de repente y se agarró el corazón. ¿Qué había en esa bebida? Nada peligroso, respondió calmadamente Águeda. Solo un viejo remedio gitano para revelar la verdad. Dicen que solo actúa sobre quienes tienen malas intenciones. Lozano se tambaleó y habría caído si Sergio no lo hubiera sostenido. Vázquez se acercó rápidamente. ¿Qué pasa? Se sintió mal, dijo Sergio. Posiblemente un ataque cardíaco. Vázquez llamó a los médicos, mientras él mismo se dirigió a la vitrina con el collar. Según la orden, incautamos este objeto como evidencia material en el caso de robo. El organizador de la subasta trataba de protestar, agitando unos documentos, pero Vázquez fue inflexible. Él mismo abrió la vitrina con una llave especial que le proporcionó un empleado de seguridad y cuidadosamente extrajo el collar, colocándolo en una bolsa transparente para evidencias. Águeda observaba lo que ocurría con una sensación de alivio. El plan funcionó, el collar ahora estaba con la policía, lo que significaba que pronto se lo devolverían a los propietarios legítimos. Se llevaron a Lozano en ambulancia. Vázquez se acercó a Águeda y Sergio, se arriesgaron, pero todo salió bien. La subasta está cancelada, tenemos el collar. Ahora hay que confirmar oficialmente su procedencia. ¿Cómo consiguieron la orden tan rápido?, preguntó Sergio. Teníamos sospechas sobre Lozano desde hace tiempo, respondió el investigador. Su información fue la última pieza del rompecabezas. Además, me puse en contacto con colegas que investigaron el viejo caso del robo a Rubín. Confirmaron que el collar corresponde a la descripción del robado hace 30 años. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Águeda.
Ahora nos pondremos en contacto con la familia Rubín y organizaremos la entrega oficial del collar. Si pueden probar que es su reliquia familiar, por supuesto. Aída decía que el abuelo dejó sus iniciales en el collar, recordó Águeda. R.Y. Rubín Llanos. Sí, vi esa marca, asintió Vázquez. Es una prueba seria. Abandonaron el loto dorado cuando la subasta se canceló oficialmente por problemas técnicos. Ninguno de los invitados conocía la verdadera razón y la dirección del club prefirió mantener el incidente en secreto para no dañar la reputación del establecimiento. De camino a casa, Águeda y Sergio discutieron los eventos de la noche. ¿Qué había realmente en ese frasco?, preguntó Sergio. Lozano realmente se sintió mal. No lo sé, respondió honestamente Águeda. Pero Aída dijo que me protegería. Y funcionó. Lozano no pudo impedir que la policía se llevara el collar. ¿Empiezas a creer en toda esta mística? ¿Y tú no?, preguntó ella. Demasiadas coincidencias extrañas para ignorarlas. Decidieron no volver a casa esa noche, quedándose en un hotel para estar seguros en caso de que Lozano tuviera cómplices que quisieran vengarse. Al día siguiente Vázquez informó que Lozano había recobrado el conocimiento, pero se negaba a declarar sin abogado. La policía encontró en su casa documentos que confirmaban su participación en varios robos de antigüedades, incluido el reciente robo del apartamento de los Montero. Por supuesto, él no realizaba los robos personalmente, explicó el investigador. Tenía toda una red. Rastreaba objetos valiosos, organizaba robos, luego los legalizaba a través de testaferros y los vendía en subastas cerradas. ¿Y qué pasa con el collar?, preguntó Águeda. Nos pusimos en contacto con Aída Rubín. Proporcionó fotografías familiares donde su abuela aparece con este collar. También hay documentos que confirman que la joya pertenecía a su familia antes del robo. El proceso de devolución llevará tiempo, pero el resultado está prácticamente garantizado. ¿Cuánto tiempo? Unos días, quizás una semana. Burocracia, se encogió de hombros Vázquez. Águeda sintió una punzada de ansiedad. Aída decía que la maldición seguiría actuando hasta que el collar volviera a la familia. ¿Aún creen en eso?, se sorprendió el investigador. No sé en qué creer, respondió honestamente Águeda. Pero mejor no arriesgarse. Por la noche volvieron a casa con Sergio. El apartamento parecía inusualmente silencioso y vacío, como si alguna tensión que habían sentido antes finalmente hubiera desaparecido. «Sabes», dijo Sergio, abrazando a Águeda, «echo de menos los tiempos cuando nuestra vida era simple y predecible». «Yo también», suspiró ella. «Pero quizás necesitábamos pasar por todo esto». ¿Para qué? Para entender que es realmente importante. Que ninguna joya vale nuestra tranquilidad y seguridad. Sergio la abrazó más fuerte. Tienes razón. Fui tonto comprando ese collar sin conocer su historia. Querías hacerme feliz, sonrió Águeda. Y fue un regalo maravilloso, hasta que todo se complicó. Decidieron celebrar el final exitoso del caso con una cena en su restaurante favorito. La noche fue cálida y tranquila, disfrutaron de la compañía mutua, hicieron planes para el futuro, sin mencionar el collar ni todos los eventos extraños de los últimos meses. Cuando volvieron a casa, Águeda notó una sombra que pasó fugaz en la entrada. «Sergio», dijo suavemente, «parece que tenemos visitas». Él se tensó, listo para defender a su esposa, pero en ese momento salió de la sombra Aída. «Perdonen la intrusión», dijo. «Pero el asunto es urgente». «¿Cómo entraste?», preguntó Sergio. «Tengo mis métodos», respondió evasivamente la gitana. «Eso no importa. Lo importante es que el collar debe volver a mi familia inmediatamente, no en una semana. Si no, será demasiado tarde, para ti». «No podemos simplemente tomarlo de la policía», objetó Águeda. «Es evidencia material». «Pueden», Aída sacó del bolsillo un documento de aspecto oficial.
Este es un permiso del investigador Vázquez para la entrega temporal del collar para realizar una pericia. Ustedes lo recogerán mañana por la mañana y lo traerán al campamento. Águeda miró el documento con sospecha. ¿Vázquez accedió a esto? No tuvo elección, sonrió enigmáticamente Aída. Digamos que lo convencí de que era en interés de todos. ¿Pero es legal? Sí, asintió la gitana. Todo está tramitado según la ley. Solo necesita firmar aquí, como testigo. Águeda vaciló. Todo esto parecía extraño, pero por otro lado, realmente querían devolver el collar a los propietarios legítimos lo antes posible. De acuerdo, dijo finalmente, firmando el documento. Mañana a las 9 estaré en la comisaría. Excelente, Aída guardó el papel en el bolsillo. Y no olviden que la ceremonia de devolución debe ocurrir antes del atardecer. Cuando la gitana se fue, Sergio negó con la cabeza, no me gusta nada de esto. ¿Por qué tanta prisa? Aída cree que para ese momento el collar debe haber vuelto a la familia, si no la maldición se cumplirá. ¿Realmente crees en esto? No lo sé, repitió Águeda una vez más. Pero después de todo lo que ha pasado, prefiero no arriesgarme. Por la mañana Águeda se dirigió a la comisaría. Para su sorpresa, Vázquez realmente la esperaba y sin preguntas le entregó el collar, empaquetado en una bolsa transparente para evidencias. ¿Está segura de que es la decisión correcta?, preguntó Águeda. Después de todo, es evidencia material. Tenemos suficientes otras pruebas contra Lozano, se encogió de hombros el investigador. Además, formalmente el collar debe ser devuelto a los propietarios legítimos y si se puede hacer más rápido que a través de canales oficiales, ¿por qué no? Águeda no preguntó cómo había logrado Aída convencerlo. Quizás algunas cosas era mejor dejarlas sin explicación. Llamó a Sergio e informó que iba al campamento. Él insistió en acompañarla y acordaron encontrarse en el mercado del río. El campamento estaba animado cuando llegaron. Parecía que todos sus habitantes sabían que hoy era un día especial. Los niños jugaban junto al fuego, las mujeres preparaban algún plato festivo, los hombres instalaban una mesa larga al aire libre. Aída los recibió en la entrada del campamento, trajeron el collar. Águeda asintió, sacando la bolsa del bolso, aquí está. La gitana tomó cuidadosamente la bolsa, examinó el collar a través del plástico transparente y asintió, sí, es él. La lágrima del varón finalmente vuelve a casa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sergio. Ahora la ceremonia, respondió Aída. Debemos levantar la maldición y devolver oficialmente el collar a la familia Rubín. Los condujo al centro del campamento, donde se había instalado un pequeño altar cubierto con tela colorida. En él había velas, cuencos con agua y hierbas, fotografías antiguas. Estas son imágenes de nuestros antepasados, explicó Aída. Incluido el abuelo, Janos Rubín. Serán testigos del retorno de la reliquia. Se acercaron al altar los ancianos del campamento, hombres y mujeres mayores con rostros severos pero bondadosos. Uno de ellos, un hombre de barba gris con profundas arrugas, habló en su idioma. Es mi padre, Miguel, explicó Aída. Es el mayor del linaje después de la muerte del abuelo. Les agradece por devolver el collar. Miguel continuó hablando, y Aída traducía, la maldición no fue puesta por venganza, sino para protección. El collar guarda el alma de nuestro linaje, su historia. En manos ajenas se vuelve peligroso porque no puede encontrar paz. Hoy levantamos la maldición y liberamos a todos los que estuvieron conectados con él. Luego comenzó la ceremonia. Aída sacó el collar de la bolsa y se lo entregó a su padre. Este lo lavó en el cuenco con agua, lo purificó con humo de hierbas, pronunciando palabras en su idioma. Luego levantó el collar alto sobre su cabeza, mostrándoselo al sol y al viento, como presentándolo a los elementos. Finalmente, se volvió hacia Águeda. Acércate, hija. Aída tradujo sus palabras y Águeda se adelantó vacilante.
Miguel le pidió con un gesto que inclinara la cabeza y pronunció sobre ella varias frases que Aída no tradujo. Luego tocó su frente con las yemas de los dedos, en las que había gotas de agua del cuenco. La maldición está levantada, dijo Aída. Estás libre de ella, como el collar. Águeda sintió un alivio extraño, como si una carga invisible, de cuya existencia ni siquiera sospechaba, hubiera desaparecido de repente de sus hombros. Después de la ceremonia los invitaron a un almuerzo festivo. Las mesas estaban llenas de comida, sonaba música, la gente bailaba y cantaba. El collar, purificado de la maldición, fue expuesto en un lugar de honor y cada miembro de la familia Rubín se acercaba para rendir homenaje y tocar la reliquia. Es precioso, le dijo Águeda a Aída, mirando el granate que brillaba en los rayos del sol poniente. Pero ahora veo que su belleza era demasiado pesada para mí. Las piedras tienen su destino, como las personas, asintió la gitana. Esta piedra nació en nuestra sangre y a ella debía volver. Ya por la noche, cuando se preparaban para irse, Miguel se acercó a Águeda y le puso en la mano un pequeño envoltorio. Esto es para ti, tradujo Aída. Como agradecimiento y protección. Águeda desenvolvió el paquete y vio un simple colgante de plata con una pequeña piedra roja. ¿También es granate?, preguntó con cierta inquietud. Sí, sonrió Aída. Pero esta piedra está bendecida, no maldita. Es un pequeño fragmento de la lágrima del varón, que se desprendió hace décadas durante una reparación del engaste. Te protegerá a ti y a tu familia. Águeda aceptó el regalo con gratitud. Esta pequeña piedra no se parecía en nada al majestuoso granate del collar, simple, modesta, pero en ella también vivía alguna fuerza interior. De camino a casa Águeda preguntó a Sergio, ¿crees que la maldición realmente se ha levantado? Él reflexionó, no sé si existía en absoluto. Pero veo que te ves más tranquila y feliz que en los últimos meses. Y eso es lo principal. Ella asintió, apretando en la mano el pequeño colgante. Sabes, creo que la verdadera maldición es la codicia. El deseo de poseer lo que no te pertenece. Quizás ese sea el sentido de toda esta historia. Posiblemente, convino Sergio. Solo sé que nunca más compraré joyas en una casa de empeños. Se rieron, y esa risa pareció destruir definitivamente los restos de la atmósfera pesada que los había rodeado los últimos meses. Pasó un año desde que el collar lágrima del varón volvió a la familia Rubín. Jorge Lozano fue condenado por organizar robos de antigüedades y estafa. El investigador Vázquez recibió un ascenso por resolver una serie de crímenes antiguos relacionados con contrabando de objetos de arte. Águeda y Sergio volvieron a su vida habitual, aunque nunca sería la misma de antes. Habían aprendido demasiado sobre el hecho de que algunas cosas en este mundo no admiten explicación racional. En el día de su 6º aniversario de boda, exactamente un año después de que el collar volviera a los gitanos, decidieron no ir a un restaurante, sino hacer una cena íntima en casa. Sergio le regaló a Águeda un simple pero elegante anillo de oro sin piedras. Nada de granates, bromeó. Nada de maldiciones. Solo un símbolo de nuestro amor. Águeda sonrió, tocando el pequeño colgante de plata que llevaba cada día desde que lo recibió de Miguel. Sabes, creo que incluso en una historia oscura puede haber su luz. Si no hubiera sido por el collar, no habríamos sabido lo fuertes que somos juntos. Y yo no habría entendido que la joya más valiosa para ti es la que lleva significado, no precio, añadió Sergio. Se sonrieron el uno al otro, y en ese momento el pequeño granate del colgante de Águeda pareció brillar en los rayos del sol poniente, recordando que la historia de la lágrima del varón ahora formaba parte de su propia historia, compleja, a veces aterrorizante, pero que finalmente los había llevado a una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Han pasado 5 años desde los eventos que cambiaron para siempre la vida de Águeda y Sergio Montero. El pequeño colgante con granate bendecido se había convertido en el único recuerdo tangible de aquellos días extraños y peligrosos.
Águeda siguió trabajando como agente inmobiliaria, pero ahora siempre investigaba cuidadosamente la historia de las propiedades que vendía. Había aprendido que algunas casas, como algunas joyas, pueden llevar consigo el peso del pasado. Sergio, por su parte, se especializó en casos relacionados con la recuperación de objetos de arte robados, encontrando en esta área una vocación inesperada. Nunca más volvieron a ver a Aída o a la familia Rubín, aunque a veces Águeda sentía la tentación de visitar el lugar donde había estado el campamento. Pero cada vez que se acercaba a esa zona, algo la detenía. Algunas historias, una vez terminadas, es mejor dejarlas en paz. El investigador Vázquez se convirtió en un buen amigo de la familia. A menudo cenaba con ellos, contando historias de sus casos, siempre evitando cuidadosamente mencionar cualquier cosa relacionada con fenómenos inexplicables. Aunque Águeda a veces notaba que él también llevaba un pequeño amuleto en la cadena del reloj. Una tarde de primavera, mientras limpiaba el armario, Águeda encontró la vieja caja de terciopelo donde había guardado la lágrima del varón. La abrió y por un momento le pareció que aún podía sentir el eco de aquel poder oscuro y fascinante. Pero luego sonrió y cerró la caja. Algunas cosas pertenecen al pasado. Su hija recién nacida, Elena, dormía tranquilamente en la cuna, ajena a las historias que sus padres podrían contarle algún día sobre collares malditos y maldiciones ancestrales. Águeda tocó suavemente el colgante protector en su cuello y se acercó a la ventana, donde Sergio trabajaba en el jardín. La vida había vuelto a ser simple y predecible, tal como habían deseado. Pero ahora sabían apreciar esa simplicidad de una manera que antes no comprendían. Habían aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las piedras preciosas o los metales nobles, sino en los momentos de paz compartidos con las personas amadas. Y si a veces, en las noches de luna llena, Águeda creía escuchar el sonido lejano de violines gitanos llevado por el viento, simplemente sonreía y se acurrucaba más cerca de Sergio. Algunas magias, después de todo, son hermosas cuando se mantienen a la distancia adecuada. La lágrima del varón había encontrado finalmente su lugar en el mundo, y con ella, todos los que habían sido tocados por su historia habían encontrado también el suyo.